Hallo Sprachgenies, schön, dass ihr da seid. Hoy vamos a ver el Perfekt. El Perfekt es el tiempo de pasado más usado en alemán, así que como hispanohablantes estamos de enhorabuena. Si os fijáis, si pensáis en español hay muchas formas de pasado. Está el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido y todas estas confluyen en una sola en alemán, que es el Perfekt, la forma que vamos a ver hoy. También existe el Präteritum en alemán, que es otra forma de pasado. Pero esto lo encontramos, esta forma la encontramos en textos escritos. En alemán hablado es muy infrecuente. Vamos a ello, vamos a ver las reglas de formación de tanto los participios regulares como los irregulares más importantes en los niveles básicos, A1 y A2. ¿Cómo se forma el Perfekt? El Perfekt tiene dos partes. Una parte que es el verbo auxiliar, que se coloca en la posición 1 o en la posición 2, dependiendo de si estamos ante una frase afirmativa o una pregunta. Y la última parte, que se coloca al final de la frase normalmente, que es el participio. Si veis esta estructura de paréntesis oracional en el que hay una parte de la información verbal en la posición 2 y la otra parte al final de la oración, ya la tenemos en verbos modales y en verbos separables. Ya hemos podido ver esa estructura. ¿Cuándo usamos sein y cuándo usamos haben como verbo auxiliar? Usamos sein cuando expresamos un desplazamiento, un cambio de estado, y también con los verbos sein y bleiben, que siempre se usa sein. ¿Qué es un cambio de estado? Un cambio de estado, por ejemplo, puede ser pasar de dormido a despierto. Ich bin 9 Uhr aufgewacht, me he despertado a las 9. ¿Y qué puede ser un desplazamiento? Que no un movimiento, porque un movimiento también puede ser estático, por ejemplo, bailar en el sitio. Muchas veces se usa la palabra movimiento en muchos manuales, pero no es del todo exacta, ya que puede llevar a imprecisiones. La palabra desplazamiento es más adecuada. Desplazamiento de un punto A un punto B. Por ejemplo, fahren, ich bin gefahren, me he desplazado en un medio de transporte de 4 ruedas. En todos esos ha habido un desplazamiento y he usado el verbo sein. Y ich bin geblieben, por ejemplo, sería me he quedado. Como es el verbo bleiben, he usado el verbo sein como auxiliar. Más ejemplos. María ist spät gekommen. Kommen también es un verbo de desplazamiento. María ha llegado tarde. Elena ist nach München gefahren. Elena se ha ido a München. Du bist zu Hause geblieben. Te has quedado en casa. ¿Y cuándo se usa haben como auxiliar? Aquí es un poco más difícil distinguir. Digamos que todos los verbos con un complemento directo llevarían haben como auxiliar. Hay verbos que no tienen complemento directo, pero que tampoco expresan un cambio de estado ni un desplazamiento, como wohnen, telefonieren, y ahí también usamos haben como auxiliar. Pero lo que siempre se cumple es que en verbos que llevan accusative object por el complemento directo, o sea, verbos transitivos, siempre van a ir con haben. Si os dais cuenta, los verbos reflexivos también van a ir siempre con haben, porque los verbos reflexivos siempre llevan un complemento directo, que es el pronombre reflexivo. Os doy algunos ejemplos. Ich habe mich geduscht. Habe geduscht. Este es el participio. Yo he usado haben porque duschen muchas veces es reflexivo. Y entonces ese me es el complemento directo y tiene que llevar haben, porque es un verbo transitivo, porque todos los verbos reflexivos llevan complemento directo en alemán, ¿vale? Un ejemplo con otro tipo de complemento directo. Hast du die Hausaufgaben gemacht? ¿Has hecho los deberes? Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ahí he usado haben conjugado a la segunda persona porque le estoy diciendo a alguien, ¿no has hecho la tarea? Ok, y un último ejemplo. Wo in Berlin habt ihr gewohnt? ¿Dónde habéis vivido en Berlín? Ese no lleva complemento directo, pero es un verbo estático. Ahora el meollo del asunto. ¿Cómo se forma? Ya hemos visto la primera parte, el verbo haben o sein en la posición 2 conjugado
Y luego tenemos que ver cómo se forma el participio. Pues tomamos la tercera persona del verbo que queramos conjugar, la tercera persona de la conjugación, esa forma la tomamos y le añadimos ge. Al añadirle ge a la tercera persona ya tenemos el participio. Por ejemplo, de machen, que es hacer, gemacht es hecho, el participio. De lernen, que es aprender, gelernt es aprendido, que es el participio. De warten, que es esperar, gewartet es esperado, que también es el participio. ¿Cómo se forman los participios de todos los verbos que acaban en iren? Iren, como telefonieren, que es hablar por teléfono, que no llamar. Eso es anrufen. Telefonieren, discutieren, reparieren. Estos verbos no llevan ese prefijo ge. Por lo tanto, su participio es igual a la tercera persona del presente de indicativo. Der Lehrer hat den Aufsatz korrigiert es el profesor ha corregido el texto, ¿no? Y esa forma es idéntica a la de la tercera persona. Der Lehrer korrigiert den Aufsatz. Otro ejemplo. Martha studiert Medizin. Marta estudia medicina. Martha hat Medizin studiert. Marta ha estudiado medicina. Hay otros participios que siguen justo este modelo de los que acaban en iren, que no llevan el ge y son idénticos a la tercera persona del presente. Y los más importantes en el nivel A1 o A2 son bestellen, comprar, bezahlen, pagar y besuchen, visitar. Besucht, bestellt, bezahlt. Todos idénticos a la tercera persona del presente, los participios. Ahora vamos a aprender los participios irregulares. Hemos establecido una serie de clasificaciones que solo nos van a ayudar en los niveles más básicos, algunas de ellas, pero que son muy útiles para aprenderlos al principio. El primer grupo de esta clasificación es el grupo de los fáciles y los llamamos así porque su participio es idéntico a la forma de infinitivo, pero se le añade ge también. Verbos como estos son fahren, participio gefahren, laufen, participio gelaufen, essen, participio gegessen. Hay dos ge, si os fijáis, es una excepción. Laufen, el participio es gelaufen, backen, el participio es gebacken, schlafen, el participio es geschlafen, sehen, el participio es gesehen y lesen, el participio es gelesen. Y este es el grupo de los fáciles, el primer grupo. Todos los participios irregulares, si os fijáis, acaban en en. Vamos con el segundo grupo. El segundo grupo es como el de los fáciles, pero sin el ge. Por lo tanto, el participio es idéntico al infinitivo. Importantes para los niveles básicos son vergessen, ich habe es vergessen es lo he olvidado. Ich habe es vergessen, idéntico al infinitivo. Y también bekommen, que no tiene nada que ver con to become en inglés, no. Eso es werden en alemán. Bekommen es recibir algo. Ich habe deine Briefe bekommen. He recibido tus cartas. Bekommen. Idéntico al infinitivo, el participio también. Vamos con el último grupo de los irregulares, el último grupo que se puede clasificar y es el de cambio vocálico. Este cambio vocálico no tiene que ver, como ya he dicho, con el cambio del presente. Vale, aquí los estamos clasificando también una subdivisión por tipo de cambio vocálico. El cambio vocálico de I a U, por ejemplo, se produce en los verbos trinken, singen y springen. He saltado es ich habe gesprungen. Cambio de I a U. He bebido es ich habe getrunken. Vale, también puede provocarse un cambio de EI a IE, por ejemplo, en el verbo bleiben. Me he quedado es ich bin geblieben. ¿Habéis visto cómo se ha alterado la posición
de las dos vocales. También ocurre en schreiben. Ich habe die Briefe geschrieben. He escrito las cartas. Vemos un cambio también de E a O en verbos como helfen, nehmen, sprechen, participios geholfen, gesprochen, genommen, y un cambio de IE a O en verbos como sich anziehen. Ich habe mich angezogen. Y lamentablemente también hay algunos participios sin clasificación que se tienen que aprender en el nivel A1 o A2, como verstehen, participio verstanden, gehen, participio gegangen, y también muy importante, sein, participio gewesen. Ich hoffe, Sprachgenies, ihr habt viel gelernt. Wir sehen uns bald.